Entonces, contando el día de hoy, nos quedan 6 domingos donde vamos a estar hablando la palabra de Dios y preparándonos para el 2019, un año que va a ser bueno para tu vida, un año que Dios te va a hablar, un año en el que Dios te va a bendecir. Y lo último que quiero estar predicando este año, de aquí hasta que se acabe el año, es acerca de las sorpresas de Dios. Dios tiene sorpresas para ti. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y dile: Señor Jesús, sorpréndeme? Díselo otra vez: Señor Jesús, sorpréndeme. ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda? Y hoy vamos a ver una historia muy buena y yo creo que todos podemos identificarnos con esto que vamos a estar viendo. Pero antes de leer la Biblia, quiero contarte acerca de algo que me pasó esta semana, que nos pasó esta semana en casa. Voy a abrirles mi corazón y quiero platicarles algo, una de mis fallas más grandes como ser humano. Pero yo le tengo mucho miedo a los ratones. Le tengo mucho miedo a los ratones. Y esta semana entró un intruso a la casa, un ratón de 4 patas. Y se metió, llegamos y nos recibió. Y entonces le pusimos una trampa de esas que se pegan los ratones y murió. Y lo tiré a la basura con mucho miedo todavía. Quiero que sepas que me dan mucho miedo los ratones. Si algún día quieres ir a matar a un ratón, yo te hablo y puedes hacerlo en mi casa. Pero resulta que después de haber matado a ese, estaba en mi oficina antier, ahí en la casa, y de repente empecé a oír ruidos otra vez. Y entonces empecé a sentir un frío por todo mi cuerpo. De verdad no sabes cómo sufro con esta situación. Y entonces me acerqué a la esquina, en una esquina de mi oficina, tengo ahí la impresora y una bolsa con papeles. Y entonces me acerqué y el ruido se seguía oyendo. Y yo pensé que ya había librado la batalla al haber matado a un ratón. Y digo haber matado, aunque en realidad se murió con la trampa, no lo maté. Y empezó una de las batallas más fuertes en mi corazón. Como otro ratón, no puede ser. Pero quiero contarte algo. Mi esposa y yo tenemos mucho miedo a los ratones. Y en el pasado estábamos los dos arriba de la silla, ella en una y yo en otra. Y entonces andábamos cazando al otro ratón, pero pues arriba de la silla para que no nos fuera a hacer algo. Y el ratón era como de 2 centímetros, de verdad era lo más chiquito que había. Pero tratamos de agarrarlo y no estaba, y nos dimos cuenta que estaba abajo del bote de basura, un bote chiquito que tenemos en la cocina. Y entonces me dice: Pau, pues levanta el bote. Y le digo: no, pues levántalo tú. Este fue el primer ratón de la semana, Espero que ya contándoles estos no haya más. Pero resulta que Sophie, mi hija de 4 años, vino a hacer más vergonzosa mi historia porque me dijo: yo lo levanto, pa. Y nosotros nos volteamos a ver y pues bueno. Somos malos padres, sí, somos malos padres. Y entonces entró Sophie, levantó el bote y ahí estaba el ratón. Cayó en sus pies, se echó a correr y yo desde la silla lo saqué con la escoba. Salió, pero al otro día volvió a entrar y ya fue cuando lo matamos con la trampa esta de pegamento. Pero volviendo al ratón de ayer, de antier, entonces estaba la señora que nos ayuda, la señora Isabel, en casa y... Señora Isabel, pues hay un ratón en la casa, otra vez. Y pues se agarró de valor la señora Isabel y entonces bajó, levantó la bolsa de los papeles y ahí estaba, se echó a correr, pasó en medio de mis piernas. Yo tenía a la bebé cargando para que nada le pasara. Con la zurda traté de agarrar la escoba, pero como soy diestro no pude pegarle, muriendo de miedo. De repente se sube, se fue a una esquina y entonces dijo la señora Isabel: ya en la esquina yo lo saco y usted le da.
Yo nunca le he pegado a un ratón, nunca. Eso me da mucha cosa y miedo y todo. Y entonces, pues bueno, tenía que ser valiente. Ahora sí no podía dejar que mi hija me avergonzara por segunda ocasión. Y entonces esta parte había testigos, estaba la señora Isabel. Entonces no podía yo dejar eso. Y de repente cuando mueve lo que estaba en la esquina, que es una maceta, no sale el ratón. Y nos damos cuenta que había escalado por la cortina. Y entonces la señora Isabel le mueve a la cortina y se ve así como en cámara lenta. Nunca les ha pasado que así el ratón cayendo. Dios santo. Y después se fue a la sala. Y ya en la sala me subí al sillón. Quiero decirles que no lo hice arriba de la silla, pero agarré la escoba y pude vencer uno de mis miedos más grandes. Le di duro al ratón. Con 2 escobazos lo maté. Y de verdad que hoy me siento como un hombre victorioso. No sé si lo vuelvo a hacer algún día en mi vida, pero quería contarles que fui victorioso esta semana. Hay sorpresas que nos mueven el tapete, malas sorpresas, ¿no? Esta fue una mala sorpresa en mi vida. Esa noche tenía tanta adrenalina que no podía dormir. O sea, de verdad me sentía, ¿qué hice? Maté a un ratón. Nunca había hecho eso. Y quiero hablarte, el tema del día de hoy se llama las sorpresas de Dios. Sorpresas de Dios. Vamos al libro de Juan capítulo 9, versículo 1. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Di conmigo, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Punto número 1. El punto número 1 es que Dios te va a sorprender cuando tú muchas veces ya no esperas nada. Cuando ya estás en el límite de tu vida. Pensemos, acabamos de leer versículo 1 que había un hombre. Un hombre nos está hablando de una persona que tal vez ya había vivido mínimo 25 años. Ya no era un niño, ya no era un joven. Dice la Biblia, un hombre que había nacido ciego. Entonces esta persona que nació ciega, o este hombre que nació ciego, siendo invidente, ¿qué esperanzas tenía de poder ver? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Él había aprendido a caminar sin ver, bueno, a gatear sin ver, a comer sin ver, toda su vida ya la hacía sin ver. Era un hombre que ya no esperaba ser sanado. Era un hombre que no tenía dentro de sus planes pues que algo sucediera, ¿cierto? Yo soy ciego, nací ciego, me voy a morir ciego. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que han pasado por tanto tiempo y han sido tan recurrentes, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, que ya no esperamos que las cosas cambien, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a vivir con ellas. Hay cosas que decimos, bueno, pues esto, así soy, me voy a respetar como soy, me voy a amar como soy, o así es mi esposo, lo voy a amar como es, etcétera, etcétera. Y entonces bajamos la guardia, dejamos de orar por eso, dejamos de creer por eso. Y así estaba este hombre, ya no estaba esperando nada. 25 años, él ni siquiera seguramente por la cabeza le pasó. Y entonces vinieron algunos inteligentes. Señor, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Porque él pecó? ¿O porque sus padres pecaron? Y Jesús les dijo, y esto es importante, no todo se resuelve de esa manera, ¿verdad? Jesús dijo, esto es para darle gloria a Dios. Y hay áreas en nuestra vida
que solo están ahí para darle gloria a Dios. Solo están para eso. Hay cosas en nuestra vida que no podemos dejar y a veces solamente están ahí para darle gloria a Dios. Debemos de saber algo y conocerlo y respetarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y es que hay cosas en nuestra vida que nosotros podemos pensar que nos están estorbando, pero le están dando gloria a Dios. Tú y yo no somos los creadores del universo. El creador del universo es Dios. Y todo lo que Él ha hecho apunta hacia Él. Tú y yo no hicimos las montañas. Tú y yo no hicimos los grandes mares. Tú y yo la humanidad ha podido hacer muchas cosas, pero nunca tan asombrosas y tan grandes como lo que Dios ha hecho. Todo lo que el ser humano ha hecho es para investigar lo que Dios ha hecho. Mandan un satélite al universo, al espacio, mandan telescopios para tomar fotos, y lo único que están haciendo es investigar lo que Dios ha hecho. Y hay gente que se puede dar la gloria y decir: pues es que creamos el telescopio más grande y es una sonda que va a viajar y viajar y viajar y traernos información de todo el universo. Lo único que están haciendo con ese aparato tan asombroso y tan grande es investigar algo mucho más asombroso y algo mucho más grande, que es lo que Dios creó. Y cuando tú no esperas ya nada, a veces llega Dios a meterse en tu vida, como lo pasó en la vida de este hombre. Dice el versículo 6: dicho esto, después de que el Señor dijo: bueno, yo tengo que hacer las obras de Dios, y verdaderamente tú y yo tenemos que continuar haciendo lo que Jesús hizo y haciendo las obras que Él ha hecho. Versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿En algún momento el ciego le pidió algo a Jesús? No lo leemos. Vemos versículo 1: al pasar Jesús vio a un ciego. El ciego no le dijo nada y Jesús tampoco le había dicho nada al ciego. Los que estaban alrededor le dijeron: oye Jesús, mira, ahí hay un ciego. ¿Estará ciego porque pecó, porque pecaron sus padres? Jesús lo único que hizo fue decirles: esto es para la gloria de Dios, y escupió en el suelo. Muchas veces, no sé si tú has escuchado esto, pero muchas veces algunos predicadores hemos dicho que el Señor es un caballero, ¿cierto? Pero yo creo que esto no es algo que hace un caballero. Escupió en el piso, quién sabe cuántos mililitros de saliva, pero debió de haber sido mucho, porque para hacer lodo, ¿verdad? Toma el lodo con su saliva. Y qué bueno que el ciego no estaba viendo. Porque ¿cuántos de nosotros hubiéramos dejado que el Señor Jesús hiciera? Es más, vamos a hacer una representación. ¿Quién quiere que yo el día de hoy intentemos sanar a alguien con saliva? Solo porque traigo la boca medio seca, no. Punto número 2: siempre llega un factor sorpresa de Dios. Y este es el factor sorpresa de Dios. Jesús siempre estuvo haciendo cosas bien extrañas. La verdad es que Jesús, cuando uno se había acostumbrado a la manera en la que Jesús hacía las cosas, Él llegaba y cambiaba todo. Y es interesante porque Dios normalmente quiere sorprendernos. Y quiero decirte que Él quiere sorprenderte. No sé si ¿te ha tocado alguna vez esconderte para sorprender a alguien? En una fiesta sorpresa, ¿no? Que le han planeado a alguien y todos están escondidos y de repente ¡sorpresa! Dios muchas veces está escondido debajo de la mesa, está escondido detrás de algún lugar, esperando el momento para sorprendernos.
Y todos estos grandes pensadores que estaban con Jesús diciéndole, o un poco en sarcasmo, estaban diciendo: Señor, ¿habrá sido por esto? Quiero que nos des una explicación teológica. Y Jesús dijo: ahí les va su explicación teológica. Escupió en el piso, hizo lodo y se lo puso en sus ojos. Porque Dios muchas veces obra como nosotros no creemos que va a obrar. Dios muchas veces obra como nosotros ni idea tenemos. Eso es lo que le gusta hacer a Dios. Eso es lo que le gusta, esconderse y de repente sorpresa. Aquellos querían una explicación, que Jesús les diera una buena clase magistral como aquellas que les había dado en otras veces. Pero Jesús dijo: no los voy a sorprender. Les voy a enseñar cómo funciona la gloria de Dios. Escupió, imagínate la cara de todos. Qué asco, ¿no? ¿A poco no hubiéramos dicho eso? Digo, se oye muy romántica la historia cuando la leemos, pero ¿qué pasaría si yo hago eso un día? Habría quienes de ustedes así pondrían la peor cara, ¿verdad? No sé, digo, perdón que lo diga, pero cuando tú ves escupir a alguien en la calle, dices: qué asco. ¿A poco no? Es horrible, es algo grotesco. Y entonces Jesús muchas veces viene a hacer cosas que tú y yo no haríamos. Cosas que tú y yo pensaríamos que en el Dios que nos ha pintado el romanticismo no existen. Porque en el Dios que nos ha pintado todas las obras de arte, todas las películas, nunca vemos a Jesús haciendo esto. Pero Jesús quiere sorprendernos. Jesús quiere sorprenderte, aún en aquello en lo que tú has perdido la esperanza, aún en aquello en lo que tú ya te acostumbraste. Bueno, pues no sé si Dios me vaya a prosperar o no. Llevo 10 años viviendo con lo mismo, pues ni modo. Y Dios está listo para sorprenderte. Y Dios quiere sorprenderte. Y muchas veces Dios lo hará de una manera en la que tú no te imaginas. De una manera en la que tú dices: wow, Dios, me dejaste con la boca abierta. Ahora sí, esa no me la esperaba. Esa sí no me la esperaba. Hay un factor sorpresa en el que Dios está trabajando en tu vida. Quiere sorprenderte. Tiene cosas planeadas para ti. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es estar a la expectativa. Porque aquello que has visto por 10 años, por 20 años, por 30 años, el tiempo que lo hayas visto, Dios todavía te quiere y te puede sorprender. Dios todavía te quiere sorprender. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de problemas, hay momentos de necesidad, y ahí Dios quiere sorprenderte. Y tú y yo mejor, en lugar de quedarnos sentados y decir: ya no hay nada para mí, debemos de cambiar nuestra actitud y empezar a buscar a Dios. Uno de los versículos de la oración más importantes dice: el que busca, encuentra. Entonces, si nosotros buscamos, vamos a encontrar a Dios. Ese mismo versículo dice: el que tiene hambre será saciado. Y tú y yo debemos de tener hambre de Dios y empezar a buscar: Señor, sorpréndeme. Y por eso empezamos de esta manera: Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme, que el 2019 me sorprenda de tal manera que no pueda haber logrado lo que voy a lograr, sino solo por tu mano. Eso es lo que tenemos que decir. Con nuestras capacidades podemos hacer muchas cosas. Con nuestra inteligencia podemos hacer muchas cosas. Podemos idear. Pero ¿por qué no dejar que el maestro escupa y haga lodo? ¿Por qué no dejar que el maestro nos demuestre quién manda una vez más? Señor, sorpréndeme. Y aun si no me va a gustar lo que tú vas a hacer, pero anhelo y deseo que tú me sorprendas. Que tú me hables una vez más, que me digas para dónde vamos. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El tercer punto que vamos a ver el día de hoy es que no todos se dejan sorprender. Hay personas que solamente quieren estar viendo la sorpresa de los otros. No, eso Dios no lo va a hacer en mi vida. Qué padre que lo hizo en la vida del otro. Qué padre que Dios restauró el matrimonio. Qué padre que Dios hizo un milagro económico en tal persona. Qué padre que Dios sanó a tal persona. Pero no creo que en mi vida Dios lo haga. Muchas veces no nos dejamos sorprender, como estaban estos vecinos. ¿Será él? No creo que sea él. No creo que sea él. Acuérdate que era ciego. Entonces muchas veces hay personas que no se quieren dejar sorprender. ¿De cuál vas a ser tú? De aquel que dice: yo voy a buscar las sorpresas de Dios. Yo quiero que Él me sorprenda. Yo quiero que Él me hable. Yo quiero que Él me hable de donde yo jamás esperaría. Quiero que haga un milagro en mi vida. Señor, sorpréndeme. Y que nuestra oración de aquí a que acabe el año sea: Señor, sorpréndeme en el 2019. Haz algo, Señor, que yo jamás haya imaginado. Haz algo, Señor, que yo jamás haya pensado. Sorpréndeme en grande. Toda esta predicación y esta serie de predicaciones que daré para cerrar el año nacieron cuando yo estaba orando a Dios. Y el Señor me dijo: yo te voy a sorprender. Y yo le estaba pidiendo algo al Señor y Él me decía: yo te voy a sorprender. Y le pedía otra cosa y Él me decía: yo te voy a sorprender. Y Él me sorprendió. Y Él nos sorprendió. Y no solo eso, yo y mi familia estamos esperando que en el 2019 Dios nos sorprenda. Señor, sorpréndeme. Si tienes que hacer lodo con tu saliva y ponérmelo en los ojos, hazlo, pero sorpréndeme. Quiero estar atento, Señor, para que tú vengas y me sorprendas. Y tú y yo debemos de estar así. Bueno, estas personas decían: ¿será? No será, porque no todos se dejan sorprender. En lugar de decir: wow, y acercarse, si es cierto, a ver tus ojos, déjame tocarlos. ¿A poco sí puedes ver? ¿Cuántos dedos ves? No puedo creerlo, está viendo. Eso es alguien que se sorprende. Pero estos decían: ¿será? No, quién sabe. ¿Será que Dios me va a bendecir? No creo. ¿Será que Dios me va a sanar? No. Muchas veces antes de que Dios nos sorprenda, antes de que llegue la fiesta sorpresa, nosotros ya la cancelamos. Nosotros debemos de creer que Dios está ahí buscando sorprendernos, que Dios está esperando el momento donde tal vez estemos viviendo lo más difícil en nuestra vida y de repente Él salga y te diga: te quiero sorprender. Quiero hacer algo por ti. Quiero hacer un milagro que jamás te habías imaginado. Así que nuestra actitud debe de ser de expectativa, de decir: Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Haz algo, Señor, que yo jamás esperaba. Versículo 13. Hay unos que no se dejan sorprender. Y hay una religión también que no deja que nadie sea sorprendido. Porque una cosa es el que está sorprendido, y vemos tres personas: el que se sorprendió por Dios, el que dice: no sé si vaya a ser sorprendido, y aquel que dice: nadie puede ser sorprendido. Si no es por mis reglas, nadie puede ser sorprendido. Si tiene que ser sorprendido, tiene que ser bajo mi estándar. Y aquí Jesús rompió completamente el estándar. Muchos religiosos podríamos haber pensado: bueno, para sanar a el Señor Jesús debió de haber tomado aceite, que es más puro, ¿no? Un aceite preparado por los sacerdotes, untarlo en sus ojos, declarar una palabra y ser sanado. Pero Jesús no. Jesús vino a escupir, a hacer lodo y ponerlo en los ojos. Porque Jesús viene a romper muchas veces lo que la religión nos enseñó. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Híjole, era sábado.
Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues, versículo 15, a preguntarle también los fariseos, los religiosos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y ellos dijeron: a ver, eso rompe todos los parámetros, eso rompe todas las reglas. ¿Cómo que Jesús vino a hacer lodo en día de reposo? ¿Qué es eso? Es un maleducado, es un grosero, y aparte está rompiendo todas las leyes. Y sabes una cosa, muchas veces cuando hemos encajonado tanto a Dios, cuando lo hemos metido en un cubo, Dios dice: los voy a sorprender por fuera. Porque a Dios no lo puedes encerrar en un cubo. A Dios no lo puedes encerrar en 4 paredes. Tú y yo vamos a ser sorprendidos por lo que Dios hará. Y debemos de creer que Dios es mucho mayor para obrar mucho más eficientemente de lo que pensamos o imaginamos. Y los fariseos empezaron a hacer un análisis. Como muchas veces en nuestras vidas pueden hacer un análisis los doctores. Usted tiene esto. Lo más probable es que sea cáncer. Los expertos muchas veces vienen a sacar de la sorpresa a Dios. Usted no tiene dinero para empezar un negocio, nunca va a poder hacerlo. No tiene los estudios, no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, no tiene... Ponle lo que quieras. Pero Jesús no le preguntó a nadie. Y oro a Dios y le pido que el Señor no le pregunte a nadie, y que el Señor venga, haga lodo y lo ponga en tus ojos y te sorprenda. Que en el 2019, sin que el Señor le pregunte a nadie, Él rompa las barreras, cualquier barrera, y Él te sorprenda. Y que aquello que tú jamás habías pensado que podía pasar en tu vida pueda pasar este año. Si tú verdaderamente lo anhelas, dobla tus rodillas cada hora de este día, cada día de este año, y di: Señor, sorpréndeme, que el 2019 me sorprenda, Señor. Te pido que me sorprendas. Y Dios empieza a calentar los motores. Y Dios empieza a decir: bueno, voy a sorprenderlo, voy a sorprenderla. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. No les importó que el hombre hubiera sido sanado. Ellos pusieron más importante el día de reposo. Y ahí pues el que vio era el más agradecido. Pues no me importa si haya sido en sábado, en lunes, en miércoles, el día que haya sido, ahora puedo ver. No veía y ahora puedo ver. Hagan lo que quieran, investiguen lo que quieran, pero yo quiero ser sorprendido por Dios. Amén. La religiosidad no deja que te sorprendas. Es el punto número 4. No encajones a Dios. No encajones a Dios. Que el saber mucho de Dios no haga que trates de controlar al Señor. Que el saber mucho de Dios no haga que tú no dejes obrar a Dios en tu vida. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios obre. Porque a veces le ponemos tantas reglas. Imagínate, una de las tantas cosas que a veces pensamos, aún siendo cristianos y aún siendo hijos de Dios, es que la bendición económica viene de nuestro jefe o de nuestro cheque. Y la bendición económica no viene ni de nuestro jefe ni de nuestro cheque. Porque si mañana quiebra la empresa, por más que tu jefe tenga muchas ganas de pagarte, no te va a pagar. ¿Cierto? Ha habido muchas personas que así les ha pasado. Ha habido personas, muchos de los que están aquí vivieron en el 94 lo que sucedió. Toda la fe de las personas estaba puesta en su dinero, en sus inversiones, y en un año todo eso desapareció. Todo eso se acabó.
Entonces lo que tienes y tu bendición económica no viene de Dios. Tu provisión no viene de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a comprender eso. Y a veces encajonamos tanto a Dios en que Dios me tiene que bendecir en los 6,000 pesos que me pagan cada mes, que no dejamos que Dios nos sorprenda. Porque lo único que estamos esperando es la bendición de ahí. Cuando Dios te puede bendecir, en la Biblia vienen más de 50 maneras en las que Dios puede bendecir a alguien económicamente. Pero nosotros lo encajonamos en nuestro cheque, en nuestro sueldo, en la nómina, en lo que va a caer y ya. A Elías, Dios le trajo comida, Dios proveyó a través de los cuervos. Llegaron los cuervos y le dieron de comer. Y Elías pudo haber dicho, bueno, Señor, ¿y el cheque? Y Dios dijo, no tengo cheque este mes, pero hay cuervos. Y lo sorprendió, porque digo, no sé si a ti te sorprendería, a mí me sorprendería que lleguen cuervos a darme de comer. Y así puedes ver a lo largo de la Biblia, de muchísimas maneras, cómo Dios proveyó a sus hijos. Pero es que la fe tiene que regresar a que Dios es nuestro proveedor, no a que nuestro jefe es nuestro proveedor. ¿Sí? Entonces estamos esperando tanto que llegue la quincena. Estamos esperando tanto a que llegue ya el fin de mes. ¿Por qué esperas tanto eso? ¿Que Dios no te puede dar el 25? ¿Dios no te puede dar el 20? ¿Solo Dios trabaja el 15 y el 30? O el día que te paguen, ¿verdad? Lo estoy poniendo como un ejemplo. Pero Dios trabaja todos los días. Y Dios puede bendecirte desde el 1 hasta el 31 de todos los meses. Entonces por eso es que nuestra confianza debe de estar en Él, diciendo, Señor, tú lo harás, tú me bendecirás. Necesito para el día 3, Señor, porque el día 3 se acaba todo. No me va a llegar cheque, pero tú sigues siendo mi proveedor. Tú sigues siendo el que me da todo. Y entonces así Dios nos puede sorprender, pero si no, nunca nos va a sorprender. Si yo siempre estoy esperando con mi fe puesta en lo que voy a recibir a fin de mes. No, volteemos al Señor. Él es el que verdaderamente te puede sorprender. Y quiero decirte algo, y quiero decírtelo porque lo he vivido. Lo que tu jefe te puede dar en un mes de trabajo, Dios te lo puede dar en un día de trabajo. Entonces la provisión viene de Él. Todo lo que esperas viene de Él. Pero la religiosidad y los expertos te van a decir, no. Tú tienes que administrarte bien. Y no digo que esté mal la administración, está bien la administración. Tú tienes que administrarte bien, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y está bien. Pero lo primero, antes que todo eso, es tú tienes que confiar en Dios y poner en sus manos tu vida en todos los aspectos. Sigo leyendo. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fíjate, era un ciego que había sido ciego de nacimiento. Los sacerdotes lo habían visto toda la vida y ahora dijeron, no, se me hace que este cuate estuvo fingiendo 25 años. Muchas veces así sucede. No, ¿cómo? A ver, no. Dios no te puede sorprender. Dios no puede hacer nada en tu vida. Seguramente tú estabas fingiendo. Seguramente tú estás diciendo mentiras. Tú y yo tenemos que aprender a vencer todo eso para poder ser sorprendidos por Dios. Si no, Dios no puede sorprendernos. Estos religiosos tenían a un ciego que acababa de ver, yo no sé tú, pero ella estaría brincando de alegría, estaría viéndole los ojos, es que no puedo creerlo. Y estos hombres, está fingiendo. No se puede. Versículo 19, y les preguntaron, versículo 18, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19 dice, y les preguntaron a los padres diciendo, ¿es este su hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
No hay explicación y esto no puede suceder. Quiero que me digan la verdad. Versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Sí, es nuestro hijo. Y también sabemos que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. El siguiente punto que quiero darte es: no hay edad para que tú seas sorprendido por Dios. Y quiero llevarte a dos versículos. Si puedes acompañarme con tu Biblia, Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice así. Leo desde el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto les digo, y esta es una palabra para ti y para mí, de cierto te digo que si no te vuelves y te haces como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tenemos que dejar nuestra experiencia de adultos que sabemos, de adultos que todo lo conocemos, de religiosos que todo lo hemos estudiado. Sabemos cuántos libros tiene la Biblia, sabemos que Dios hace esto, sabemos que Dios hace lo otro. El niño no sabe cuántos libros tiene la Biblia, el niño no sabe qué dice la Biblia, pero el niño sí es capaz de ser sorprendido por Dios. Y por eso aquí Jesús dice: si no se vuelven como un niño, no van a poder entrar en el reino de Dios. Leo el siguiente versículo. Así que cualquiera que se humille, di conmigo, se humille. No, ya no me gustó la cosa. Porque oye, he estudiado tanto para no humillarme, ¿cierto? He vivido tanto ya que yo ya no me voy a humillar. Yo ya me sé todo. Yo ya sé todas las fórmulas. Yo ya sé cómo actúan las cosas en este mundo. Yo no me voy a humillar a ser como un niño. Y entonces Jesús dice: bueno, pues no entrarás a ver y a disfrutar del reino de los cielos. Ay, ¿Cómo? Lo que necesitamos es humillarnos. Lo que necesitamos es dejar tantito nuestra sabiduría humana, nuestra inteligencia humana, nuestro expertise, nuestro currículum, dejarlo a un lado y decir: Señor, me humillo. Quiero que me sorprendas, quiero ser como un niño. ¿Qué tienes para mí? Lo que tú digas, lo voy a creer. Si tú dices: aviéntate a las aguas a caminar, lo voy a hacer. Si tú dices que me vas a escupir en los ojos, dale, Señor. Y la verdad es que si el Señor Jesús el día de hoy viniera a decirnos: te voy a escupir, voy a hacer lodo y te lo voy a poner en aquella área donde... No, Señor, eso no es posible. Se ve luego que no tienes nada de estudios de medicina, porque eso no puede suceder. Y fíjate que yo no soy un experto en medicina, pero sé que con lodo no puedes darle la vista a un ciego. Señor, por favor, no seas iluso, no seas tonto, Jesús. Pero Jesús viene a sorprendernos. Jesús viene a decirnos: mira, puede que sepas mucho, puede que tengas mucho conocimiento, pero lo que yo hago es mucho mayor y solo necesito tu humildad. Solo necesito que me creas como un niño. Es lo único que necesito. Es lo único que necesito. ¿Estás creyendo como un niño? Mientras te estoy predicando esto, ¿estás diciendo: sí, el 2019 va a ser mi mejor año? ¿O estás diciendo: no, el pastor es que no sabe mi situación? La verdad es que sí, yo creo que con muchos podrá pasar algo así, pero conmigo no. Ya intenté 1 año, ya intenté 2 años, ya 5 años. Conozco a mi esposo desde hace 20 años. No, el pastor no sabe. Y sí, yo no sé. Quien sí sabe es Dios. Y quien necesita de nuestro corazón de niños es Dios. Que volvamos a creer como cuando éramos niños.
Que regresemos a aquella época donde pensábamos que verdaderamente no había nada imposible. Y es maravilloso cómo los niños pueden pensar eso. Y qué padre sería regresar a ese pensamiento y decir: no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si Dios existe, no hay nada imposible. Y nuestro corazón debe de regresar al corazón de un niño. Los niños son asombrosos. ¿A poco no? Pueden creer lo que sea. Pueden creer cualquier cosa que nosotros les digamos. Y nosotros sabemos tanto que ya no creemos que Dios pueda hacer las cosas. Que pensamos que bueno, así nacimos, así nos moriremos. Versículo 4 de Mateo 18 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quieres ver cosas grandes? ¿Quieres que Dios te sorprenda el próximo año? Empieza a creerle como un niño. Empieza a creerle como un niño. Deja de pensar: esa historia de la Biblia ya me la sé, esto otro ya me lo sé, los procesos de administración ya me los sé, los procesos de la vida ya me los sé. No. Mejor empieza a decir: yo no sé nada. Yo no sé nada, Señor, ven y enséñame. Porque evidentemente el mundo funciona de una manera completamente distinta a cómo funciona el reino de los cielos. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender cómo funciona el reino de los cielos para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué prefieres? Que te digan: en el mundo te van a decir, tus ojos ya no se pueden arreglar, vas a ser ciego toda tu vida, y te van a sacar 10,000 estudios comprobándote que no. Pero si tú vas al reino de los cielos y te humillas, Dios, ¿qué dices tú? Pues yo te digo que yo con lodo puedo hacer tus ojos. Porque si tú recuerdas algo en Génesis capítulo 2, cuando el Señor crea al ser humano, Él lo hizo del polvo de la tierra. Él lo hizo y lo formó. Toda esta máquina maravillosa, y no lo digo por mí sino por todos, toda esta máquina maravillosa fue creada con un poquito de tierra. Y de repente Dios sopló, y cuando sopló, ¡pum!, hubo vida. Imagínate, en un instante, en un segundo. ¿Tú crees que Dios no puede cambiar tu situación en el 2019 en un segundo? Y sorprenderte en un segundo. Dios lo puede hacer. Deja de escuchar a los expertos y mejor escúchale a Él. Qué importante es calibrar nuestro oído a la frecuencia de Dios. Porque los expertos pueden decir muchas cosas, y sí, es también en el mundo así funcionan. Pero tú y yo, Jesús dijo, tú y yo ya no somos de este mundo. Tú y yo somos del reino de los cielos. Amén. Mateo capítulo 19 versículo 14 nos dice prácticamente lo mismo. Entonces versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron otra vez. Los expertos: no traigan a los niños, que no ven que está predicando el más grande predicador de la historia, no molesten con los escuincles. Y Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y confundimos una cosa, confundimos algo diciendo, bueno, el reino de los cielos es de los niños. Pero en una traducción, en la traducción lenguaje actual, tú sabes, o bueno, si no sabes, la Biblia no fue escrita en español. Esta porción de la Biblia fue escrita en griego. Y entonces después ha sido traducida muchas ocasiones al español. Y en una traducción, en la traducción lenguaje actual, dice así, versículo 14: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Entonces el reino de los cielos no solo es de los niños, porque podemos pensar, bueno, entonces el reino de los cielos es de los niños.
No, el reino de los cielos es de aquellos que se hacen como niños, de aquellos que vuelven a creer en el Señor, de aquellos que dicen: mira, solo tú lo puedes hacer, Dios, y toda mi confianza está puesta en ti. Y entonces Dios se prepara para asombrarte. Y entonces Dios se prepara y dice: bueno, pues voy a sorprender a mi hijo, voy a sorprender a mi hija, y voy a hacer aquello que ella no se espera, aquello que él no se espera. Acabemos con la historia. Juan capítulo 9, regresemos. Versículo 35. Jesús se enteró de todo esto que estaba sucediendo. Y cuando se encontró con el joven, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el joven le respondió: Señor, dígame usted quién es, para que yo crea en él. Y Jesús le dijo: lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor Jesús, creo en ti. El punto número 6, y con esto termino. Jesús termina lo que empezó. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de su cumplimiento. Lo más importante para Jesús no es que este hombre recobrara la vista. Lo más importante para Jesús en la vida de este hombre es que este hombre se encontrara con su Creador, con su Salvador. Porque mira, te digo algo. Muchas veces cuando Dios hace un milagro, y ponme toda tu atención porque puede ser tu caso. Cuando Dios hace un milagro muchas veces en la vida, el primer día estamos bien contentos. El segundo día estamos cantándole al Señor. Esta semana, no hombre, pusimos alabanzas todo el día en la casa. Pero una semana después, el milagro ya no fue suficiente. A todos nos ha pasado que el Señor hizo algo. Resulta que no había comida en el refri y de repente de la nada llega alguien y nos dice: ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón que hiciera esto por ti. Wow, Señor, y nos ponemos a llorar y a cantar y wow, asombroso, ¿no? Pero a la semana otra vez no hay comida en el refri y se nos olvida que una semana antes Dios lo había hecho. Y entonces empezamos: yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Si Dios no se olvidó la primera vez, tampoco se va a olvidar la segunda vez. Muchas veces Dios nos sana y el siguiente día estamos bien contentos, bien alegres. Pero 15 días después, un mes después, 6 meses después, un año después, se nos olvida el milagro que Dios hizo. En muy poquito tiempo se nos olvida lo que Dios hizo. Y sabes, muchas veces cuando se nos olvida lo que Dios hizo, podemos llegar a perder el milagro que Dios nos dio. ¿Cómo? Muchas veces cuando olvidamos lo que Dios hizo, perdemos lo que Dios hizo. Cuando tú te casas, estás orando: Señor, dame la esposa de mis sueños. Y entonces tú la ves, es una bendición. Wow. 5 años después, ¿por qué se ríen? 5 años después: Señor, llévate a la bendición que me diste. Lo que un día era nuestra oración de todos los días, después ya no queremos saber nada de eso. Señor, dame un negocio, por favor, bendíceme económicamente. Señor, dame más, prospérame. 5 años después, cuando nos lo da Dios, pasamos a dar testimonio, cantamos alabanza. 5 años después, estoy harto de este trabajo. Ya no quiero más ver a mi jefe, ya estoy cansado. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿por qué no somos capaces de tener esa sorpresa todos los días de nuestra vida? El Señor nos bendice de una manera milagrosa y 10 años ya no nos acordamos de eso. En un momento Dios le dice a su pueblo, le dice: regresen por las sendas antiguas, caminen. ¿Por qué no un día vas a visitar el lugar donde vivías cuando te casaste y lo comparas con el lugar donde Dios te tiene viviendo? ¿Por qué no un día sacas las fotos de hace 20 años y dices: wow, lo que Dios ha hecho en mi vida? Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Pero hace 20 años, te aseguro, tú y yo no estábamos como estamos el día de hoy. Hace 20 años, en lo personal, en mi vida, en nuestras vidas, nuestra vida estaba completamente distinta a como estamos el día de hoy. Y es importante de vez en cuando regresar allá, porque Dios nos sorprendió allá y Dios nos quiere sorprender hoy. Pero no dejes que la impaciencia y las ganas de tener más se olvide de lo que Dios hizo en tu pasado, porque Dios ha estado en tu pasado. Dios ha estado en tu pasado, está en tu presente y está en tu futuro también. Entonces, aquello por lo que oraste y te sorprendió, tráelo a la memoria para que puedas creer por más en la temporada donde estás y no pierdas lo que tienes hoy. Dios te quiere llevar a más. Dios te ha llevado a más y te quiere llevar a más. Así que créelo y déjate sorprender por Él. Pero más importante que todo, no son las sorpresas de Dios. No son las sorpresas de Dios, sino el Dios de las sorpresas. Porque aquel Dios de las sorpresas puede hacer el día de hoy otra vez lodo con su saliva y ponértelo en los ojos. Lo puede hacer otra vez. Entonces nosotros podríamos: bueno, ¿y dónde está ese lodo? ¿Por qué no lo vamos a buscar a Israel? Y si lo encontramos, tal vez todavía ese lodo puede sanar a alguien. No, ese lodo déjalo ahí. Mejor confía en el Dios que hizo el lodo, porque ese mismo Dios que le dio la vista al ciego es el mismo Dios que puede hacer lodo y construirte una casa de lodo, y puede hacer lodo y conseguirte una carrera de lodo. Del lodo Dios puede hacer lo que sea. Del lodo Dios puede hacer muchísimas cosas. Acabo con esta cita, Isaías capítulo 43, versículo 19. Dice así: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Dios va a hacer algo nuevo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para lo nuevo? ¿O todavía viendo el pasado prefieres el pasado? ¿O todavía quieres quedarte como estás? O mejor: Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Señor, haz lodo, y aunque no me guste, escupe, Señor, haz lodo y haz lo que tengas que hacer. Sorpréndeme, sorpréndeme, Señor. Que esa sea nuestra oración para el 2019. Señor, sorpréndeme. Señor, haz algo en mi vida que nadie se espere. El otro día estaba oyendo, cierro con esta historia. Estaba oyendo una historia de un predicador y dijo algo que me gustó muchísimo. Y dijo que su padrastro decía que era un hombre mediocre. El hombre ahora ya ha llegado a vender bestsellers, tiene una iglesia muy influyente en Estados Unidos. Y el padre decía, ¿sabes? Le decía, el padrastro le estaba diciendo al nieto, hijo de él: ¿sabes qué? Tu padre era un mediocre. Siempre fue un mediocre. Siempre. Y el pastor dice: si yo hubiera sido un mediocre,
hubiera sido ganancia. Yo era menos que un mediocre. Y muchas veces tú y yo estamos en la posición más baja de todas. No sabemos, no tenemos, no, nada. Y sabes una cosa, esos son los que más le gustan a Dios. Porque esas personas que no sabemos nada, que no tenemos nada, que podemos ponernos como niños y decir: mira, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y a veces cuando sabemos demasiado, cuando tenemos un montón de experiencia, Dios no puede obrar a través de nosotros. Sabemos tanto que queremos enseñarle a Dios. Entonces, si tú te sientes el día de hoy, tal vez si dices: es que verdaderamente el 2019 para mí no puede ser un buen año, porque puede que aquí hayamos algunos que pensemos así: es que el 2019 no va a ser un buen año. Verdaderamente no lo va a ser. Quiero decirte que como un niño corras a los brazos del Padre y dile: papá, si alguien puede arreglar mi 2019, que es un desastre, solamente puede ser tú. Y eso es lo que un niño hace. Dios, yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo, y tú puedes sorprenderme mucho más allá de lo que yo puedo hacer. Y de esa manera Dios te va a sorprender. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vida tú me das.